Hola chicos, ¿me escuchan? Hola, hola. Sí, perfecto, bien, bien. Jóvenes, disculpen, tengo aquí complicaciones para activar el micrófono, así que estoy desde el micrófono del celular. Ujú. Y ahorita comparto. Uy, qué raro. A ver, un segundo, un segundo. A ver, chicos, me disculpan un momentito. Si puedo, aquí con el celular, si puedo activar el micrófono. No puedo compartir aquí la diapositiva. Segundo. A ver, a ver.
Chiqui, ya estamos. ¿Terminaste texto uno y texto 2? Sí, sí, sí. Confirmen, chicos, si ya está. Ya, bien, chicos. Empezamos ya. Ya tienes el texto uno, ya tienes el texto 2. Sí, ok. Bien, Chiqui. A ver, las disculpas del caso. No tengo complicaciones para activar el micrófono. En el primer bloque pude dictar desde el celular, con el audio del celular y compartiendo desde la computadora. Ya en el segundo bloque no me permite. Me dice justamente la ADMI que no permite dos dispositivos, pero ya se arregló la situación. Así que empezamos. Sí, sí, tengo que ver qué ha sucedido, qué ha pasado. Chicos, la frase del día. Ya tienen los textos, así que nos vamos de largo. Ya tienen los textos, así que nos vamos de largo, chiqui. La frase del día, sigue para adelante, contigo no hay quien pueda, hasta alcanzar esa vacante, hasta llegar a ser cachimbo, cachimba. Aquí no hay pierde. Bien, ¿qué es plausible? Plausible. Este es un asunto plausible que puede ejecutarse o no puede ejecutarse, que es aceptable o no es aceptable también. A ver, busca el sinónimo plausible, admisible, aceptable, apunta, viable, admisible, aceptable, viable, factible, admisible, aceptable, viable, factible, permisible, ujú, viable, factible, permisible, aceptable. Antagónico, profe, ¿qué es antagónico? Eh, a ver, estamos en una situación antagónica. Tú dices blanco, yo digo negro. Tú dices derecha, yo digo izquierda. Tú dices, bueno, yo digo discrepante, polémico, 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 discrepante, una cuestión, un debate, una controversia. Bien. Vaticinio. ¿Qué vaticinio? Se vaticina que en los próximos años, se vaticina de que de aquí a 20 años. No, sí es un sinónimo, Ariana, pero es un sinónimo indirecto. Presagio. Vaticinio, presagio, adivinación. Luego les voy a explicar qué diferencia hay entre vaticinio, pronóstico. Vaticinio, adivinación, presagio son sinónimos. Contracción, profe, ¿qué es contracción? Ejemplo, eh, músculos en contracción, espasmo muscular, contracción muscular, es decir, contracción, espasmo son sinónimos. Espasmo muscular, contracción muscular, pero contracción también tiene otros sinónimos. Ejemplo, los porcentajes de ventas de los últimos meses han ido en contracción. Los porcentajes de ventas en los últimos años, en los últimos meses, han ido en contracción, disminución, reducción. De hecho, sinónimos de disminución, contracción, mermar, amenguar, decrecer, aplacar, atenuar, ujú, mermar, menguar, decrecer, aplacar, atenuar. Ujú, bien. Prognosis. Prognosis sí es pronóstico. Pero ¿cuál es la diferencia que existe entre prognosis, pronóstico? Es que, perdón, entre vaticinio, pronóstico, es que en la prognosis, en el pronóstico, se tienen indicios, se tienen pruebas, se tienen eh, evidencias, rastros
para poder proyectar, para poder estimar. En cambio, en la adivinación, en el vaticinio, no se tiene tal cual pruebas, evidencias o indicios que permitan proyectar, que permitan estimar. Esa es la diferencia. Son sinónimos, sí, pero cuando hablamos de prognosis, pronóstico, hablamos de estimaciones, proyecciones, que sí hay indicios, que sí hay evidencias, rastros que permiten estimar. Vaticinio, adivinación, no. Vulnerable, está vulnerable, débil, no tiene con qué defenderse. Vulnerable, inerme, indefenso. Vulnerable, inerme, indefenso. Está vulnerable, indefenso, no tiene con qué defenderse. Superfluo, este asunto es superfluo. Este asunto es superfluo. No hay importancia en este asunto. No hay sustancia en este asunto. Un asunto superfluo, sin importancia. No hay crucialidad. Sinónimo, manda, sinónimo. Innecesario. Bien. Apunta. Nimio, no, nominium. Nimio. Nominio. Anodino. Inane. Baladí. Útil. Nimio, necesario, anodino, inane, baladí, útil, sin importancia. Exhaustivo. Se debe realizar un examen exhaustivo, no solo un examen, eh, de repente un examen psicológico, no solo un examen neurológico, es un examen íntegro, exacto, Muriel, íntegro, total, global, general, un examen íntegro, un examen total, un examen global. Ujú. Eh, Patente, es patente, visible, notorio, a la vista, patente, visible, notorio, perceptible. A ver, sí, está bien. Sinónimo, implícito o explícito, si es visible, a la vista, notorio. Implícito o explícito. Explícito, exacto. Bien, Angie. Bien, Carla, explícito. Explícito. Eh, Esotérico o exotérico. Esotérico o exotérico. Exotérico, ¿verdad? Exotérico, exacto. Ujú. Exotérico. Bien. Profe, ¿qué es soliviantar? Soliviantar es irritar, instigar, molestar, incomodar. Soliviantar es irritar, incomodar, instigar, molestar. Chiqui, ¿qué te irrita? ¿Qué te molesta? Tú ya sabes que me irrita, que me molesta. Que sí, profe, sí, sí. Una señora, que no quiero decir su nombre, pero me da rabia. No quiero decir su nombre, pero sí, la verdad que me irrita, me molesta. De viaje nomás quiere estar, de viaje nomás. Bien. No te burles, chiqui, no te burles. Es que de verdad da rabia, de verdad da rabia. Sí, ¿no? Sí, sí. En la nueva. No, no, está bien, Rafaela, ¿por qué borras? ¿Por qué borras? Está bien, coincido. Bien, jóvenes, trabajamos hoy la estructura textual, tema e idea principal. Pero, profe, ya hemos estado viendo, bueno, hemos estado desarrollando semanas anteriores, es más, desde las primeras semanas, preguntas por tema, idea principal. Es cierto, ya conocemos este tipo de preguntas, pero vamos a aclarar y vamos a detallar ciertos puntos cruciales para tener mayor afinidad y pulcritud al momento de resolver este tipo de preguntas. El tema, a ver, antes de, la estructura textual está compuesta por el tema central, la idea principal, la intención del autor, el resumen. Pero, profe, el título, el campo, bueno, también, la estructura textual también está compuesta por el título, el campo. Sin embargo, en exámenes de admisión de San Marcos ya no se pregunta por título, por campo,
Ya no, ya hace bastante tiempo, hace buen tiempo que no se pregunta por título, por campo. Es por eso que no vamos a desarrollar a mayor detalle el campo, el título. En otras universidades sí, por ejemplo, en Villa se plantea preguntas por título, en Agraria preguntas por campo, pero aquí no vamos a entrar a mayor detalle, vamos a mencionar, vamos a hacer alguna alusión, pero a mayor detalle no, porque nos concentramos en la pregunta por tema, tema central, idea principal, intención, resumen. Empezamos con el tema. El tema es el sujeto u objeto de qué o de quién se habla. El tema solo presenta, el tema no entra a mayor detalle, solo indica, no entra a mayor detalle. Puede ser una palabra o puede ser un sustantivo, una palabra o puede ser una frase. La pregunta que te vas a formular mentalmente es ¿de qué o de quién se habla en el texto? ¿De qué o de quién se habla en el texto? Esa es la pregunta que te vas a formular. Formas de presentación, me pueden solicitar, no siempre me van a solicitar cuál es el tema del texto, cuál es el tema del texto, no. Me pueden solicitar cuál es el tópico, de qué trata el texto, cuál es el punto discursivo, cuál es el punto controversial, cuando es un texto dialéctico. Ah, caray. Técnicas de reconocimiento, las preguntas. ¿De qué o de quién se habla en el texto? ¿Se trata en el texto? Básico. Básico es usar el subrayado. El sumillado si es que te conviene. Pero ya sabes, si es que el sumillado me toma tiempo y no me ayuda mucho, ya, solamente con el subrayado. Pero si te va muy bien con el subrayado y el sumillado y no te toma mucho tiempo, unos segundos, genial. Pero ya sabes que básicamente es el subrayado. Chiqui, ¿tú te has dado cuenta a estas alturas te has dado cuenta que el tema en un texto expositivo normalmente se presenta, si no es en la primera oración, en el primer párrafo? A ver, recuerda todos los textos expositivos que hemos trabajado, todos los textos expositivos que hemos desarrollado, ¿sí? ¿Será que por lo común se cumple esa premisa? Que el tema ya se indica, si no es en la primera oración, en el primer párrafo. ¿Qué dices, Ariana? ¿Qué dices, Carla? ¿Qué dice Muriel? Sí, pues sí, sí. Sí, sí, por lo común se presenta en el primer enunciado, en el primer párrafo. Pero, profe, en el texto dialéctico no es común no es común esa premisa, porque el tema se puede indicar a partir del segundo párrafo, y es más, si es que no se indica, se puede inferir. Chiqui, ¿te han dicho en el colegio que el tema es la palabra que más se repite en el texto? Sí, te habrán dicho que en el colegio que el tema, profe, es verdad, sí, es verdad, Chiqui, es verdad que el tema es la palabra que más se repite en el texto, pero cuando es un texto nivel Teletubby, cuando es un texto nivel pollo, ahí sí, ahí sí, el tema es la palabra que más se repite en el texto, ahí sí se cumple. Pero, profe, y en textos de emisión, textos tipo de emisión, ah, chiqui, ahí el tema es la palabra o la idea que más se repite con sinónimos referenciales. Como no entiendo, profe, repito, es la palabra o la idea que más se repite con sinónimos referenciales. ¿Cómo es eso, profe? ¿Tú te recuerdas que hace 2 semanas o 3 semanas leímos un texto que trataba sobre la estética del apocalipsis? ¿Recuerdas o no recuerdas? Bien. ¿Y recuerdas que no solo mencionaba la estética del apocalipsis, sino el arte del fin del mundo? Decía, la estética del apocalipsis y líneas abajo, en uno de los textos decía el arte del fin del mundo. Ya, son sinónimos referenciales. En vez de repetir estética del apocalipsis, arte del fin del mundo, son sinónimos referenciales. El tema, la tuberculosis, en vez de repetir la tuberculosis, se utiliza un sinónimo referencial, la tisis. Ah, entonces, no es que se repita la palabra o la idea tal cual, sino con sinónimos referenciales. Así que ten en cuenta, ten en cuenta. En un texto mixto, el tema debe condecir con ambos formatos, con el texto continuo y con el texto discontinuo. En un texto dialéctico,
Chiqui, te pregunto, en un texto dialéctico, ¿el tema será el argumento o será el punto de polémica? A ver. En un texto argumentativo, en un texto dialéctico, perdón, en un texto dialéctico, ¿el tema es un argumento o el tema es el punto de polémica? A ver, ayúdame. Piensa. Exacto, Fabiola. El tema es el punto de polémica. En un texto dialéctico, el tema es el punto de polémica. Ujú. Bien. A ver, vamos con la idea principal. Chiqui, vamos con la idea principal. La idea principal es lo que se dice mayormente a partir del tema o el tema central del texto. Es lo que se dice mayormente a partir del tema o tema central del texto. La idea principal afirma o niega, no entra a más detalle. Puede ser una oración o puede ser una frase, pero siempre va a responder al tema. Siempre va a responder al tema. La pregunta que te puedes formular, ¿qué se dice mayormente a partir del tema del texto o del tema central del texto? Forma de pregunta. No siempre me van a solicitar cuál es la idea principal del texto. No, pues no siempre, sino el punto cardinal, cardinalmente, medularmente, el punto crucial, otra forma de presentación. Y mira, de hecho, la idea principal se estructura de esta manera. Debe incluir el tema. El sujeto es el tema. El sujeto es el tema. Y el predicado es lo que se dice del tema. El sujeto es el tema. El sujeto es el tema. Y el predicado es lo que se dice del tema. Así que la idea principal incluye el tema. Incluye el tema. Técnicas de reconocimiento, formas de reconocimiento. La pregunta, ¿qué se dice mayormente a partir del tema del texto? ¿Qué se habla mayormente a partir del tema del texto? Puedo utilizar el sumillado, el subrayado, ya te comenté. Si el sumillado me toma tiempo, no me está favoreciendo subrayado nomás. Profe, puedo parafrasear, puedo hacer resumen. Chique, a estas alturas ya no, pues ya no. Ya estamos en la semana 10, la 10ª semana. Y hacer un resumen, un parafraseado, que eso son medidas, perdón, son herramientas efectivas, sí, son herramientas efectivas. Sin embargo, por efectos de admisión, yo no voy a tomarme el tiempo de hacer un parafraseado, un resumen, una síntesis. No, subrayado. Bien. Chique, una consulta. La idea principal siempre se menciona en el texto, siempre está ahí, directamente escrito. Siempre la idea está escrita en el texto o se puede inferir. A ver, los textos que ya hemos revisado, los textos que ya hemos leído y hemos resuelto, será que en todos los casos la idea principal ha estado escrita tal cual en el texto? No, pues se puede inferir. Y de hecho, jóvenes, ¿no les parece que normalmente se infiere? Normalmente, por lo general, se infiere. Sí, pues es que son textos tipo de eco, son textos tipo admisión. La idea principal no es que me venga literal, directamente. Puede, en algunos casos, puede que sí, en algunos casos, ¿no? De hecho, cuando se precisa la idea principal, se puede precisar la idea principal con conectores. ¿A que sí, profe? Sí, se puede precisar la idea principal con conectores. Ah, sí, profe, ¿qué conectores? Apunta. El conector de síntesis. Cuando tú encuentres, por ejemplo, en un texto, en la parte final, en resumen, en síntesis, en conclusión, en resumen, en síntesis, en conclusión, en suma, en rema, ah, es muy probable que después de ese conector de síntesis se indique la idea principal.
a que sí, profe, sí, es muy probable que después del conector de síntesis se indique la idea principal. Entonces tenemos aquí ciertos detalles a tener en cuenta. En un texto mixto, la idea principal debe coincidir, debe coordinar con ambos formatos. Y en un texto dialéctico, la idea principal implica la polémica más la tesis, la polémica más la tesis, ya sea del texto A o del texto B. Entonces, recuerda, formularse la pregunta mentalmente de qué se dice mayormente a partir del tema del texto. Recuerda que se puede presentar con un conector de síntesis. Recuerda que está de manera inferencial. Y recuerda que en el texto mixto coordina con ambos formatos. Y en el texto dialéctico implica la polémica más la tesis, ya sea del texto A o del texto B. Bien, Chiqui. Aquí tienes un texto. A ver, yo no te estoy retando. Mi intención no es retarte. No te estoy retando, mi intención no es retar. Bueno, sí, ya. Lo acepto. Lo acepto, Chiqui. A ver, Chiqui, te reto. ¿Cuánto tiempo necesita para leer el texto e identificar el tema y la idea principal? ¿Un minuto? ¿Un minuto? ¡Wow! Usted cada vez me asombra. Un, ya, usted me ha dicho un minuto. Yo cumplo un minuto. 0 minutos, dice. No te pasa, eso sí no te creo. Eso sí ya no te creo. ¿Cuánto tiempo? Es leer, identificar el tema y la idea principal. No responder alguna pregunta, sino leer. 3 minutos. Ya, 3 minutos. Ok, entonces, 11:04, 11:05. 3 minutos. No, 10 minutos es mucho, chiqui. Es mucho. Sí, 10 minutos se desarrollan dos textos. Y con preguntas y todo. 3 minutos. 3 minutos. 11:04, 11:05. Me indicas cuál es el tema y cuál es la idea principal. Te espero, te espero. Chiqui, ¿ya está? ¿Sí?
Bien, ok. ¿De qué trata el texto? ¿De qué trata el texto? ¿Sobre qué? Vamos, te leo, te leo. ¿De qué trata el texto? ¿Sobre qué trata el texto? Ya. ¿Por qué el gato rechaza el agua? Ujú. Pero está bien, Fabricio, pero sintetiza un poquito, sintetiza un poquito. No está mal. Ese es el tema central. Ese es el tema central. Lo que es indicado está bien, pero es el tema central. Y que no hay mucha diferencia también entre tema y tema central. A ver, vamos. Ya, lo que acaba de afirmar Fabricio está bien, es el tema central. Pero un poquito sintetizado, un poquito acortado. Mirza, Jesús, Muriel, ¿cuál es el tema del texto? Uy, no te leo. Chiqui, ¿qué pasa? Al toque. Vamos, manda, manda. ¿Cuál es el tema del texto? Al toque. Ya, el rechazo de los gatos por el agua, el rechazo al agua que sienten los gatos, está bien, sí, sí, sí. Está bien, está bien. Ya, ahora, ¿qué se dice de ese rechazo al agua que sienten los gatos? ¿Qué se dice? Que hay razones, como bien indica Fabricio, hay razones. Y esas razones, ¿qué sustentan? Mira, revisa, revisa. Lo que acaba de afirmar Fabricio, lo que acaba de afirmar Muriel es correcto. Sí. El rechazo de los gatos, el rechazo al agua por parte de los gatos, el rechazo al agua que sienten los gatos. ¿Por qué? Porque hay razones. Y la mayoría, la gran parte de esas razones, ¿en qué se sustentan? Mira, una de las razones vivían en desiertos. Otro motivo es que los dueños los han protegido. Una razón especializada de ese rechazo es porque eh, los meninos tienen el sistema respiratorio muy delicado. Entonces, para protegerse, los dueños de los gatos también pueden acostumbrarlos al agua bañándolos desde cachorros. Pero se les puede secar la piel y eliminar las feromonas. Por eso hay que protegerlos. Además, el gato rechaza al agua por protegerse, por protección. Bien, teniendo como tema, ya, pero, ok, Muriel, pero esas razones, ¿a qué responden? Biológicas, ya, pero ¿a qué responden? Principalmente, ¿a qué responden? Mira, casi en todo el texto los han protegido para protegerse, para protegerlos y evitar que se seque, que se quede su piel. Otra razón es por protección, para protegerse. Ya, pero básicamente por protección. O sea, esa supervivencia es por protección. Ujú. Por lo tanto, ¿cuál es el tema? El tema es lo que usted acaba de mencionar. El tema es lo que ustedes acaban de mencionar. El rechazo al agua que sienten los gatos. El rechazo al agua que sienten los gatos. Mira, aquí, lo de color rojo se refiere a los motivos. Razones, razones, motivos, razones. Y lo que está en azul es lo que puntualmente se detalla en todo el texto. Protección, protección. Recomiendan proteger, protección. Entonces, por lo tanto, el tema, el rechazo al agua que sienten los gatos, el rechazo al agua por parte de los gatos. ¿Qué se dice de ese rechazo al agua que sienten los gatos? Se basa, responde a un criterio de protección. Se basa, responde a un criterio de protección. Ahí tienes la oración. El sujeto y el predicado. El sujeto y el predicado. ¿Qué se dice de ese rechazo? Se dice que ese rechazo es por protección. Se dice que ese rechazo responde a un criterio de protección. Chicos, hasta aquí estamos bien, ¿sí? Confirma, confirma. Aunque ya conocemos estos temas, ya conocemos estos temas, ya conocemos el tema, la idea principal, ya hemos resuelto también ese tipo de ejercicios. Chiqui, te pregunto, por si acaso, ¿llegaste a resolver el texto aplicativo o solo el texto uno y 2?
¿no? Solo el texto uno y 2, pero el texto uno y 2 sí has terminado, sí terminaste. Tampoco, ¿cómo que? No me asuste, no me asuste. ¿Cómo que tampoco? Así. Ah, ya. Ok. ¿Cuánto tiempo para el texto aplicativo? A ver, ya usted ya saca su cuenta. 1 minuto para cada pregunta, 2 minutos para leer el texto y 3 minutos. ¡Wow! Si puede en 3 minutos, ya. Yo no digo que no, está bien. 5. Ya, bueno. 5 también está bien. 2 minutos para leer el texto, 1 minuto para cada pregunta, 5 minutos. Chiqui, ya sabes qué duda que tienes, me avisas. Aquí tu profe no te abandona en las clases. Otros te abandonarán, otras te abandonarán. ¿Hay algún problema? Tu profe, como sea. Aquí tu profe, las admis, todo el equipo, como sea, tratamos de solucionar. Pero estamos aquí. Bien, chiqui. 5, tú me dices 5 minutos. 11:13, 11:18. Concéntrate, revisa bien, lee bien. Vamos por las tres correctas.
Chiqui, ya está. Confirma, confirma si ya tienes tus respuestas. Chicos, ¿ya estamos? Ya hay una confirmación. Vamos, confirma por el chat. Dos, tres, cuatro, cinco. Ya, bien. Un ratito, marcador. Bien. Se trata a ti, se trata aquí de la cuestión del método en las ciencias sociales. La cuestión del método en las ciencias sociales. Evidentemente es más fundamental que cualquier debate relativo, es más fundamental, es más principal que cualquier debate relativo, que cualquier debate de las profecías históricas. Ah, entonces pregunto, Chiqui, según el texto, ¿qué es más importante? ¿Debatir sobre el método en las ciencias sociales? Para el autor del texto, ¿qué es más importante? De, para el autor del texto, ¿qué es más importante? ¿Debatir sobre el método en las ciencias sociales o debatir sobre, sobre cualquier profecía histórica? A ver, ayúdame. ¿Qué es más importante para el autor del texto? ¿Qué es más importante? ¿Debatir sobre el método en las ciencias sociales o debatir sobre cualquier profecía histórica? No te leo, al toque, chiqui. Claro, exacto, Fabiola. Debatir sobre el método en las ciencias sociales. Eso es más importante. El cuidadoso examen de esa cuestión, el cuidadoso examen del método del método en las ciencias sociales, me ha conducido a mí, primera persona, yo, autor, me ha conducido al convencimiento de que estas profecías históricas, estas, estas profecías históricas de largo alcance se hallan completamente fuera del radio del método científico. Oh, mira, dice, estas profecías de largo alcance se hallan completamente fuera del radio del método científico. Entonces te pregunto, para el autor del texto, el método en las ciencias sociales, para el autor del texto, el método científico incluye, el método científico implica, se relaciona con las profecías históricas, ¿sí o no? ¿Qué dice el autor del texto? Si dice, estas profecías están completamente fuera del método científico, están completamente fuera del radio del método científico. Entonces te pregunto, según el autor del texto, ¿el método científico incluye, implica, se relaciona con las profecías históricas? ¿Sí o no? ¿Qué dices, Fabiola? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice Muriel? Claro, no, pues según el autor del texto, el método científico no implica las profecías históricas. El futuro depende de nosotros mismos y nosotros no dependemos de ninguna necesidad histórica. Existen, sin embargo, existen filosofías sociales de gran influencia que sostienen la opinión exactamente antagónica. Mira, hay filosofías sociales que tienen una opinión antagónica. A ver. Las filosofías sociales que tienen una opinión antagónica, opuesta, contraria, ¿coinciden con el autor del texto o no coinciden con el autor del texto? Si tienen opiniones opuestas, contrarias. A ver, ayúdame.
¿Esas filosofías sociales coinciden con el autor del texto? ¿Coinciden con el autor o no coinciden? Si tienen opiniones antagónicas, opuestas, contrarias. ¿Qué dice Muriel? ¿Qué dice Fabiola? ¿Qué dice Jesús? A ver, revisa, revisa. Revisa, revisa. ¿Qué dice Sanji? Ariana, Carla. No, pues no, no coinciden, exacto, Muriel, no coinciden. Las filosofías sociales no coinciden con el autor del texto. ¿Por qué? Porque tienen opiniones opuestas, contrarias. Afirman estos sistemas, es decir, estas filosofías sociales afirman estos sistemas, es decir, estas filosofías sociales que todo el mundo procura utilizar su razón para predecir los hechos sociales futuros, que para una estratega no es ilícito. Ciertamente, tratar de prever el resultado de una batalla y que las fronteras que separan las predicciones de este tipo de profecías históricas de mayor alcance son sumamente elásticas. Bien, esto según las filosofías sociales. A su juicio, la tarea general de la ciencia consiste en formular predicciones o más bien en mejorar nuestras predicciones cotidianas, nuestras predicciones cotidianas, colocándolas sobre una base más segura, y la de las ciencias sociales en particular, en suministrarnos profecías históricas a largo plazo. Pero esto es según las filosofías sociales. Seguimos. También creen haber descubierto ciertas leyes de la historia que les permite profetizar, que les permite adivinar, que les permite vaticinar el curso de los sucesos históricos. Pero esto es según las filosofías sociales. Bajo el nombre de historicismo, he agrupado, autor del texto, he agrupado las diversas teorías sociales que sustentan afirmaciones de este tipo. En otra parte, en la pobreza del historicismo, autor, he tratado de rebatir. ¿Qué quiere decir rebatir? A ver, ayúdame a recordar. ¿Qué quiere decir rebatir? ¿Confirmar, avalar, respaldar o refutar? Rebatir. Quiere decir respaldar, avalar o refutar. Exacto, Fabiola. Refutar. Bien, Muriel, bien, Ariana, refutar. Yo, autor del texto, he tratado de refutar, he tratado de refutar he tratado de refutar esas pretensiones, esas intenciones de vaticinar el futuro, de vaticinar los hechos históricos y demostrar que pese a su plausibilidad para las filosofías sociales, pese a su plausibilidad para las filosofías sociales, se basan en una idea errónea, se basan en un error del método de la ciencia y especialmente en el olvido de la distinción que debe realizarse entre una predicción científica y una profecía histórica. Entonces te pregunto, ¿el autor del texto defiende las profecías históricas? ¿El autor del texto avala las profecías históricas? ¿Sí o no? ¿Qué dices, Ariana? Fabiola, Muriel. El autor del texto avala las profecías históricas, defiende, las avala, las respalda o las rebate. No, pues no, no la defiende, la refuta, rebate. Fíjate que dice en la parte final, es diferente. Es necesario marcar la diferencia entre predicción científica y profecía histórica. La predicción científica se basa en la ciencia, en el método científico. La profecía histórica no. Y el autor del texto no respalda la profecía histórica. El autor del texto respalda el método en las ciencias sociales. Y tú que ya leíste el texto, para el autor del texto, ¿qué sustenta el método en las ciencias sociales? Lo que sustenta el método en las ciencias sociales es la profecía histórica o el conocimiento científico. Repito, para el autor del texto, ¿qué sustenta el método en las ciencias sociales? ¿Qué sustenta? Para el autor del texto sustenta el método en las ciencias sociales, la profecía histórica o el conocimiento científico, el método científico, la predicción científica. A ver, ayúdame. Para el autor del texto,
Claro, Fabiola, para el autor del texto, el método en las ciencias sociales está sustentado por el conocimiento científico, el método científico. Por eso es que dice que hay una diferencia entre predicción científica con aval científico y profecía histórica que no tiene aval científico. Bien, chiqui. El tema central del texto hace referencia. ¿De qué trata el texto? El texto trata sobre las filosofías sociales, sobre las profecías históricas o sobre el método en las ciencias sociales. A ver, ayúdame, revisa, revisa. Me dicen ballena, por aquí, ballenita, besito, ballenita. Manda, chiqui, al toque. ¿Qué es eso? Ah, una boca, boca, besito. ¿Quién más? Al toque, manda. ¿Quién más? ¿Quién más? Baby. Ujú. El método en las ciencias sociales. Barquito. El texto trata sobre el método de las ciencias sociales y cómo ésta rechaza la profecía y las profecías históricas y se sustenta en el conocimiento científico. Bien. Chiqui, ¿dudas con otra alternativa? ¿Alguna alternativa que te hizo ojitos? ¿Alguna alternativa que te intentó coquetear? ¿O no? ¿O tú estás seguro? Porque estoy seguro, yo, seguro, ese es mi clave. Y no hay otra. Ya, ok, no hay dudas. El término radio en el texto tiene el significado de, ¿tú te recuerdas que dice que las profecías históricas están totalmente fuera del radio, del método científico, fuera del radio, fuera del campo, fuera ya? Ah, ok, ok, me dicen espelante. ¿Quién más? Por aquí he visto espelante. Muriel también indica espelante. Helicóptero, helicóptero, helicóptero. Ujú, esa es la respuesta. Fuera del campo de estudio, fuera del ámbito de estudio. Bien. Fuera del entorno de estudio. Bien. Profe, ¿por qué la respuesta no puede ser? eh, ¿Con qué alternativa tienen dudas? No me mientas, Chiqui, te conozco, Chiqui, te conozco. ¿Ha tenido dudas con una alternativa? Con la B. Ya, vamos a revisar la B. Vamos a revisar. Área. Profe, ¿por qué no puede ser área? Si área, por ejemplo, cuando dicen área de medicina, cuando dicen área de estudio, ah, área de humanidades. Sí, sí, tienes razón, sí, se puede usar y escuchamos, ¿no? La locución área de medicina, área de humanidades, área de investigación, es cierto. Pero yo te pregunto, ¿el término área solo tiene esa aplicación o también tiene otra aplicación? Por ejemplo, área del terreno, área de la parcela. Área también se refiere a la extensión. Área también se refiere a la extensión. Área del terreno, área de la parcela, la extensión del terreno. Exacto, exacto, Muriel. Por lo tanto, el término área, que tiene una aplicación amplia, que puede ser para ámbito, puede ser para una extensión, como indica Muriel, tiene mayor referencia métrica, ¿no? Y el término ámbito, que tiene un concepto preciso, exacto al contexto. ¿Por cuál de las dos alternativas vas a optar? ¿Por aquella que tiene una aplicación general? ¿Por aquella que tiene concepciones amplias generales? ¿O por aquella que tiene una concepción, un concepto particular y referido ese concepto al contexto? Por la alternativa E. Por la alternativa E. ¿Me dejo entender, Chiqui, qué sucede con la alternativa B? Que no está mal que se refiera a área, porque así podemos decir área de salud, área de medicina, área de humanidades, es verdad, pero que tiene otros conceptos también que nos demuestra que es un término amplio, extenso. Ujú. Bien. Chiqui, Uy, me salió un gallito, perdón. Pasamos a la pregunta 3. Se infiere del texto que para el autor, ¿acaso dice para las filosofías sociales? No, la pregunta dice para el autor, no dice para las filosofías sociales. Para el autor, el método en las ciencias sociales y se infiere, chiqui,
Manda tu respuesta, sabiendo que el método en las ciencias sociales tiene como base el conocimiento científico. A ver, ayúdame, Chiqui. Según el texto, si el método en las ciencias sociales tiene como base el conocimiento científico, el método en las ciencias sociales incluye, tiene en cuenta, implica las profecías históricas o no. A ver, ayúdame. A ver, si el método en las ciencias sociales tiene como base el método científico, el conocimiento científico, te pregunto, ¿el método en las ciencias sociales implica, encierra las profecías históricas? Mm, ok, aquí me dicen besito, besito, dedito. Bien, Chiqui, ¿qué dice para el autor? El método en las ciencias sociales, el método en las ciencias sociales. Tú me estás diciendo besito, ¿verdad? Bien, vamos a ver besito. Yo te hago una pregunta. Te pregunto. Para el autor del texto, el método en las ciencias sociales, ¿en qué se basa? Para el autor del texto, el método en las ciencias sociales, ¿en qué se basa? ¿En las profecías históricas o en el método científico? En el conocimiento científico. Exacto, Fabiola. En el método científico, en el conocimiento científico. Por eso en la parte final dice, hay una diferencia entre predicciones científicas y profecías históricas. Las predicciones científicas se basan en la ciencia, en el método científico. Y el método de las ciencias sociales tiene como base el método científico, el método, el conocimiento científico. Chiqui, entonces, ¿por qué la respuesta no puede ser alternativa B? A ver, ayúdame. ¿Por qué la respuesta no puede ser alternativa B? Para el autor, el método en las ciencias sociales está totalmente desvinculado, desconectado, nada tiene que ver con el método científico. Exacto, Fabiola, bien. Eso no es verdad. Eso no es verdad, porque sí se vincula, sí se relaciona con el método científico. Además, es la base del método en las ciencias sociales, el conocimiento científico. No es que se desvincula. Lo que sí se desvincula son las profecías históricas, pero la pregunta dice método en las ciencias sociales. Besito no es. Chiqui, ¿me dejo entender por qué la respuesta no es besito? ¿Sí? ¿Me dejo entender por qué la respuesta no es besito? Uy, nadie confirma, no me dejó entender. Ya me asustaste, Chiqui. ¿Qué parte? Sí, sí, sí. Oh, ok, ok. A ver, por aquí me dices delfín, dedito. El método en las ciencias sociales excluye las profecías históricas. ¿Es verdad, es verdad, es verdad? Claro que es verdad, claro que es verdad. Dice, las profecías históricas se hallan fuera del radio del método científico y el método científico es la base del método en las ciencias sociales. Entonces, si las profecías históricas se encuentran fuera del radio del método científico y el método científico es la base del método en las ciencias sociales no las va a considerar, no va a considerar las profecías históricas. Por lo tanto, la respuesta sí, pues sí es dedito. Excluye, aparta, no está dentro del radio del método científico, por lo tanto, no está dentro del ámbito del método en las ciencias sociales, porque el método científico es la base de las ciencias sociales. Dedito. Chiqui, ¿me dejo entender hasta aquí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Si hay dudas, avísame. Ah, casita, ya vamos a revisar casita. Ujú, ya, bien. A ver, aquí me dices, tiene leyes históricas que le permite predecir. Asumo que me dices por esta parte, ¿no? Un ratito. Tararara, ¿dónde está? A ver, también creen, mira, dice, también creen que es el autor quien cree o son las filosofías sociales. A ver, ayúdame. Dice, también creen. Ta, 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 ta. Sí, pues, ya, aquí, mira. Aquí, si me dices casita, asumo que me dices por esta parte. También creen, a ver,
También creen haber descubierto ciertas leyes de la historia que le permiten profetizar. Pero ten en cuenta que el texto que me indica, el texto me indica lo siguiente. El texto me indica lo siguiente. Afirma aquí. Existen, sin embargo, filosofías sociales de gran influencia que sostienen que los hechos sociales futuros para una estratega no es ilícito. Ciertamente tratan de prever el resultado de una batalla. A su juicio, o sea, a su juicio, al juicio de las filosofías sociales, al juicio de las filosofías sociales, la tarea general de la ciencia consiste en formular predicciones, o más bien en mejorar nuestras predicciones cotidianas colocándola sobre una base más segura. Y la de las ciencias sociales, a su juicio de las filosofías sociales, no, no de las ciencias sociales, a su juicio de las filosofías sociales, en particular en suministrar profecías históricas a largo plazo. También creen haber descubierto, esto es, según las filosofías sociales. Las filosofías sociales creen que las ciencias sociales tienen ciertas leyes de la historia que les permite profetizar. Pero esto es según las filosofías sociales. Esto es esto es según las filosofías sociales. Yo te pregunto, para el autor del texto, el método en las ciencias sociales busca vaticinar, busca predecir, busca profetizar. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice Fabiola? ¿Qué dice Muriel? Según el autor del texto, el método en las ciencias sociales busca profetizar, busca predecir, busca vaticinar. No, pues no. Así que esta idea es según la visión de las filosofías sociales, no según el autor. Entonces, ¿me dejo entender, Chiqui? ¿Qué pasa con la alternativa C? Bien. ¿Dudas con otra alternativa? ¿Dudas con otra? ¿No? ¿No hay? Bueno, Chiqui, si no hay dudas con otra alternativa, pasamos al texto 1 y texto 2, que ya resolviste, que ya tienes tu respuesta, Chiqui. Deja tu respuesta. A ver, veamos. Vamos por las 7 correctas, porque ya acumulaste 3. Ahora más 7, 10. Ya acumulaste 3 correctas. Ya vamos bien, ya acumulaste 3. Hasta hace un año, el mundo había experimentado una importante aceleración de la actividad económica. No obstante, según las últimas, dice previsiones, ayúdame a entender. Jesús, Muriel, Fabiola, previsiones. Al decir últimas previsiones, se refiere a hechos actuales, hechos que ya pasaron o proyecciones a futuro. A ver, ayúdame. Últimas previsiones. ¿Se refiere a hechos actuales, hechos pasados o proyecciones? Proyecciones. Del Fondo Monetario Internacional. Se espera que el crecimiento económico global se contraiga. Se espera que el crecimiento económico global se contraiga, se reduzca. ¿Cómo? 3,6 en 2018 a 3,3 en 2019. Mira, ahí está la previsión. 3,6 en 2018 a 3,3 en 2019. Bien. Entonces, Chiqui, si dice previsión a futuro del Fondo Monetario Internacional, se espera que el crecimiento económico global se contraiga del 3,6 en 2018, 3,6 a 3,3 en 2019. Yo te pregunto, el tiempo textual hasta aquí, hasta esta parte, el tiempo textual coincide con el tiempo de lectura. ¿Acaso yo puedo decir que el tiempo textual es 2025, el año en el cual yo estoy leyendo el texto? No, pues no, profe, no, ¿qué está hablando? ¿Qué está hablando? Usted nos ha dicho que el tiempo textual no coincide con el tiempo de lectura, se puede variar. ¿Cuál crees que es el tiempo textual hasta esta parte? ¿2019 o 2018? Sabiendo que hay una previsión a futuro. Ajá, claro, podemos entender que el tiempo textual es 2018 y la previsión es a 2019, ¿verdad? Y la previsión a 2019. Dice, las razones incluyen, entre otras, el recrudecimiento de las tensiones comerciales entre
China y Estados Unidos. Ah, mira, tensiones, conflictos comerciales entre China y Estados Unidos. ¿Cómo son? ¿Cómo? Según el texto, ¿cómo fueron esos conflictos? Recrudecidos, perjudiciales, dañinos. Fueron unas tensiones que ya se habían empeorado. Y no es la única razón, hay otras razones. Parece que esta desaceleración económica global no traerá graves consecuencias en América Latina, al menos en lo que a empleo se refiere, pero sí a un país en particular, Venezuela. Es uno de los pocos mercados laborales de la región que experimentará. A ver, ayúdame a entender, dice experimentará. ¿Por qué ese verbo está futuro? Porque estamos hablando de datos actuales, datos ya acontecidos, o estamos hablando de datos a futuro, estimaciones, previsiones. A ver, ayúdame. La región experimentará. Ese verbo que me da a entender que se está hablando de datos ya acontecidos, de datos ya pasados, de datos presentes o a futuro, exacto, a futuro. Un aumento del desempleo en los años venideros. En 2019, debido a la profunda crisis política y económica que atraviesa la República Bolivariana, el porcentaje de personas sin trabajo ascenderá a 44%. Ascenderá, mira, ascenderá. Ah, pues es una proyección, es una estimación a futuro, lo que implica que más de 4 de cada 10 venezolanos económicamente activos estarán a futuro. Chiqui, tú que ya revisaste el texto, ¿el gráfico también muestra o no muestra estimaciones, proyecciones? A ver, ayúdame, Ariana, Fabiola, Angie, Jesús, también muestra proyecciones. Al 2024, ¿verdad? Al 2024. El desempleo en América Latina, tasa de desempleo en 2019 y 2024. Fíjate que 2019 la barra roja, barra rosada 2024. Y hay un asterisco. Fíjate, cuando tú encuentres algún detalle, un asterisco, principalmente asterisco, revisa la leyenda. Aquí está, la leyenda. Previsiones de abril de 2019. Ah, previsiones de abril de 2019. ¿A qué año? Previsiones de abril de 2019. Ahí está, asterisco. Previsiones de abril de 2019. ¿A qué año? Según el gráfico, ¿a qué año? Previsiones de abril de 2019. ¿Hacia qué año? 2024. Son previsiones, proyecciones, estimaciones. Bien. Vemos que en el caso de Venezuela, wow, 2020, la previsión del 2024 aumentó el nivel de desempleo a previsión del 2024. Nicaragua descendió, Brasil descendió a unos cuantos puntos, Puerto Rico aumentó mínimamente, Argentina, Colombia y Perú disminuyeron, ¿sí? A estos países que se mencionan después de disminuyeron el nivel de desempleo según la previsión, según la estimación al 2024. Bien. ¿De qué trata el texto? Texto continuo y discontinuo de el crecimiento económico. Puntualmente, un ámbito. ¿Qué ámbito? El desempleo. Ahora, hablamos, según el texto, se habla, texto continuo y discontinuo, se habla de de cifras actuales, de indicadores actuales, o se habla de estimados, estimaciones, proyecciones. Esa es Carla, Ariana. En el texto se habla de cifras, estimaciones, proyecciones, estimados, ¿verdad? Bien, manda tu respuesta. Por aquí me indican elefante. Ariana, Angie, Carla. Por aquí me indican avioncito, enano, avioncito. A ver, chiqui baby, vamos a ver. La respuesta sí es enanito. Una prognosis. ¿Qué es prognosis? Profe, usted ya lo dijo ya en el vocabulario. Pronóstico, proyección, pronóstico. Bien, acorde con la situación actual. ¿Por qué situación actual? ¿A qué se refiere con situación actual? ¿Al tiempo de lectura? ¿Al tiempo de la bibliografía o al tiempo textual? A ver, ayúdame. Acorde con la situación actual. ¿A qué se refiere con situación actual? ¿Al tiempo de lectura 2025? ¿Al tiempo bibliográfico o al tiempo textual?
Carla, Angie, Jesús, acorde con la situación actual. Exacto, Jesús, al tiempo textual, pues, profe, eso ya nos ha repetido, pero ya, hasta el cansancio, profe, toda la vida. Desde que hemos empezado a estudiar, ten en cuenta el tiempo textual, el tiempo de lectura. Sí, pues chico, te he dicho, he repetido y repetiré también para que no se le olvide. Es lo mismo el tiempo textual, el tiempo de lectura y el tiempo bibliográfico. A veces puede que coincida el tiempo textual con el tiempo bibliográfico. Puede que coincida. Bien, entonces, con el tiempo textual, que en la primera parte se entiende que es 2018, ¿no? Y en el gráfico se entiende que es 2019, así que está entre 2018 y 2019. Del desempleo en países de Latinoamérica. El texto sí alude al desempleo y el texto continuo también. El texto continuo también se refiere al desempleo y pues también indica un caso en particular, Venezuela. Enanito, no tengo por qué refutarte si es. Vamos a ver qué pasa con la alternativa A. La disminución ostensible. Si hablamos de disminución ostensible, ostensible, visible, notorio, evidente a la vista. Si hablamos de disminución ostensible de la tasa de desempleo, evidente, visible a la vista, estamos hablando de una disminución de un punto, 2 puntos porcentuales, o de una disminución significativa, 15, 20, 30 puntos. A ver, ayúdame, Angie, Jesús, Carla. ¿Cuándo se puede decir disminución ostensible, visible, evidente, notorio? Cuando es una disminución de un punto porcentual, 2 puntos porcentuales. Claro, Muriel. Hay un margen, pues, significativo, amplio. Hay una disminución significativa. Y aquí, en Venezuela, más bien hay un aumento, no hay una disminución. En Nicaragua sí, pero solo en Nicaragua. Después Brasil, unos cuantos puntos. En Argentina, Colombia, mínima la reducción. Además que en el texto continuo dice que no se sufrió graves consecuencias en lo que respecta al empleo. En América Latina en general, no se sufrió graves consecuencias en lo que respecta al empleo. Por lo tanto, Chiqui, está bien hablar de disminución evidente, disminución visible, disminución amplia, cuando en el gráfico tengo que la mayoría de países han tenido una disminución, pero una disminución mínima, y el texto continuo dice que en América Latina no fue tan grave la información con respecto al empleo. No. Chiqui, ¿me dejo entender por qué la respuesta no es avioncito? ¿Sí? ¿Me dejo entender por qué la respuesta? Ok. 5. Uy, mira, 5 nivel Teletubby. Incompatible. ¿Incompatible? Ok, ok. Oh, a ver. Ay, caray. No puedo ver. No puedo ver. Incompatible con el gráfico, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Ballena? Avión. A ver, me dicen avión. Incompatible. Dedito, avión, dedito, dedito. Bien. La respuesta, sí, pues, efectivamente. Ah, delfín. Efectivamente, dedito. Las tasas 2024 entre Brasil y Puerto Rico son muy similares. A ver, veamos si son muy similares. Brasil dice 2024 un descenso por debajo del 10%. Puerto Rico, un aumento por encima del 10%. Eso es similar si yo veo que en Brasil hubo un descenso y en Puerto Rico un aumento. Eso es similar, eso es muy similar. No, eso es incorrecto. Esto es tergiversado. Esto es incompatible. Ujú. Bien, porque no son datos similares. Uno, en el caso de Brasil se reduce, en el caso de Puerto Rico aumenta. O sea, no es similar. Menos muy similar. Profe, ¿qué pasa con la alternativa A? La tasa de Venezuela supera el 50% en el 2024. ¿Eso es verdad o eso es incompatible? A ver, revisa. Venezuela, 2024. Ta, 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 ta. Sí supera. Sí supera el 50%. Entonces la alternativa es compatible y me piden incompatible. Chiqui, ¿me dejo entender? ¿Estamos? 5 dedito. ¿Sí? 6. Si en los últimos años las tensiones comerciales entre Estados Unidos, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China se hubiesen moderado, se hubiesen...
¿Qué dice el texto? Que las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China fueron tensiones recrudecidas, perjudiciales, estaban empeoradas esa situación, esas tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Bien. ¿Y esa, acaso fue la única razón de la reducción del crecimiento económico o fue una de las razones? Jesús, Fabricio, Muriel, ¿acaso ese recrudecimiento de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos fue la única razón de la reducción del crecimiento económico o una de las razones? Una de las razones, exacto, Fabiola, una de las razones. Ajá, bien. ¿Qué me dice la pregunta? Si las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China se hubiesen moderado, hubiesen disminuido, ¿qué? ¿No se hubiese reducido el crecimiento económico o igual se hubiese reducido el crecimiento económico por las otras razones? A ver, ayúdame. Que al reducirse, al moderarse las tensiones comerciales entre estos dos países, que ya no se hubiese reducido el crecimiento económico o igual se hubiese reducido porque hay otras razones, porque existen otras, bueno, existían otras razones. ¿Qué dices, Angie? Jesús, Carla? ¿No se hubiese dado la reducción o sí se hubiese dado? Igual, exacto, Carla, igual porque hay otras razones, existían otras razones. ¿Cuál es tu respuesta, chiqui? Por ahí vi dedito, ¿es verdad? ¿Es verdad, es verdad, dedito o no? ¿Sí? Dedito, pues. El crecimiento económico global no estaría libre, no estaría exento de reducción. Claro, porque existen otras razones, existen otros por qué, que habría dado ejecución a la reducción. Bien, dedito. Chiqui, ¿otra alternativa? ¿Alguna alternativa con la que has tenido dudas? ¿Sí? ¿No? No. Casita, a ver, casita dice, la tasa de empleo en América Latina sería mayor a la actualidad. La tasa, chiqui, espérate un ratito. Si la pregunta se está basando en una premisa, es decir, en esta idea, si la pregunta se está basando en una premisa, es decir, en esta idea que habla sobre el crecimiento económico, dime, chiqui, yo puedo optar por una idea alterna en este caso, porque aquí dice, causa tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, tensiones perjudiciales, recrudecidas, consecuencia, pero recuerda que es una de las causas, consecuencia, reducción del crecimiento económico. Ese es el punto, esa es la premisa. Aquí dice, alternativa C, la tasa de empleo, pero es que la premisa no está incluyendo la tasa de empleo, es que la premisa no incluye la tasa de empleo, la premisa está incluyendo la causa, una de las causas, y la consecuencia, que es la reducción del crecimiento económico, no incluye la tasa de empleo. Ahora, si de repente usted me dice, pero profe, puede ser una consecuencia. Claro que podría ser una consecuencia. Sí que podría ser una consecuencia, pero es una consecuencia indirecta. Y si yo tengo una consecuencia directa, que es la alternativa D, y una consecuencia indirecta, obviamente voy a optar por la consecuencia directa. Así que hay dos razones. Una razón es que la alternativa C no está dentro de la premisa, que es una de las causas y reducción del crecimiento económico. Y la otra razón es que sí, claro que se podría considerar como una consecuencia, pero es indirecta, porque la directa es la alternativa D. ¿Me dejo entender, Chiqui? ¿Por qué la respuesta no es casita? ¿Sí? ¿Estamos? Confirma, confirma. Bien, pasamos al texto 2. Chiqui, pregunto, según el texto A, ¿el autor del texto A está en contra o a favor del establecimiento de límites éticos, restricciones morales en el uso y aplicación de la IA y ejecución de la IA? ¿A favor o en contra? A ver, recuerda texto A. ¿A favor o en contra? A favor, ¿verdad? A favor. Está a favor. Dice por aquí. Esta inteligencia artificial podría llegar a ser algo único, algo enormemente poderoso, que podría imponerse a la inteligencia humana. Si dice que podría imponerse a la inteligencia humana, dime, ¿está negando la inteligencia humana
o sí considera que el hombre, el humano, tiene propiedad, tiene facultades, tiene inteligencia, está aceptando, no está negando. ¿Es el momento de establecer límites? Claro que es el momento de establecer límites, es el momento de establecer un exquisito criterio moral de las personas que diseñan estas nuevas formas de tecnología, de inteligencia artificial. El algoritmo ha de ser capaz de discernir, de diferenciar y reconocer fallos cuando se centran en acciones con repercusión, con consecuencia social, con repercusión, acciones con repercusión social, acciones con repercusión social, que antes realizaba un ser humano. Chiqui, ¿cuáles serían las acciones con repercusión social que realiza un ser humano? ¿Cuáles? A ver, yo empiezo. Por ejemplo, una acción con repercusión social que realiza el ser humano es la educación, educarse. A ver, otra acción, otra acción de repercusión social que haya realizado o que realice el ser humano. La educación, la cultura. Puede ser el trabajo o no. Jesús, Carla, Angie, puede ser el trabajo donde hay un pago, una remuneración también, ¿no? La salud, la cultura, la política, son tantas las acciones con repercusión social. También, Muriel, también el arte. Así que 52 expertos han abordado la problemática y pues así se ha establecido los lineamientos éticos, las restricciones éticas. A ver, empezamos. Primera restricción, se debe asegurar que la IA debe estar centrada en el ser humano. Debe prestar atención a los grupos vulnerables o menores de edad, como menores de edad o personas con discapacidad. Debe respetar los derechos fundamentales y la regulación aplicable. Debe ser técnicamente robusta, es decir, fuerte y fiable, confiable. Debe funcionar con transparencia y no restringir la libertad humana. Ah, mira, ahí tengo principios, lineamientos éticos para el uso, aplicación y ejecución de las IA. Texto B. Dime, ¿el autor del texto B está a favor o en contra de los límites éticos en el uso de la IA? ¿Está a favor o en contra de los límites éticos en el uso, la aplicación y la invención también de la IA? ¿A favor o en contra? Uy, chiqui, ¿qué está pasando? ¿No? En contra, exacto, Carla, en contra, mi profe, en contra. Sí, 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 en contra. Dice. Aquí. ¿Qué principios deberá regir a los robots? ¿Cómo afectará de manera distinta a diversos grupos sociales? ¿Cómo será la IA en un futuro próximo? Muchas preguntas y muchas dudas, pero una realidad. La inteligencia artificial, la inteligencia artificial se va a desarrollar y debemos comenzar a asumir los beneficios. Mira, dice asumir, aceptar los beneficios. No me está diciendo a rechazar, sino aceptar los beneficios. El cambio no será fácil, lo constata Edelman cuando afirma que la incertidumbre y la confusión que se están generando han provocado que la opinión pública perciba la innovación por primera vez con temor. Líneas abajo hay una idea crucial y yo sé que te has percatado de esa idea. De hecho, Chiqui, pregunto, ¿la tesis del texto está en la primera parte, en las primeras líneas o está en el último párrafo? A ver, revisa. Yo sé que tú te has percatado, yo sé que tú te has dado cuenta. ¿Dónde está la tesis del texto B? ¿Dónde yo me doy cuenta que el autor del texto B está en contra del establecimiento de límites éticos, de restricciones morales? ¿Dónde? ¿En la primera oración? ¿En la primera parte o en el último párrafo? Exacto, Carla. Al final, en la última parte, en el último párrafo. Dice. Chiqui, pregunta antes de proseguir con el último enunciado. ¿El autor del texto niega, desmerita las facultades humanas? ¿Niega, desmerita o sí las menciona? El autor del texto niega, desmerita, hace menos las facultades. No, no, no desmerita, exacto. No desmerita. Alude a las facultades humanas, sí, 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 no la desmerita. Bien. Esta perspectiva
la parte final, esta perspectiva transhumanista apunta, el transhumanismo es ir más allá de los límites humanos. El transhumanismo es ir más allá de los límites humanos. Busca la mejora de las capacidades humanas. Esta perspectiva, a través de la tecnología, y que ellas trascienden los límites humanos y que estas capacidades trascienden los límites humanos. Debe respaldarse esa visión transhumanista, ir más allá de los límites humanos, como lo que se está consiguiendo con la IA. Debe respaldarse de manera que se eviten restricciones o limitaciones derivadas de un enfoque moral. No se debe poner. ¿Para qué poner límites, restricciones morales, éticas? Si según el texto B, si la visión transhumanista y más allá de los límites humanos, si favorece el desarrollo de la IA. Chiqui, vamos con las preguntas. En ambos textos, la controversia medular. Por algo me preguntan por controversia medular. Profe, ¿por qué? Porque puede que en un texto encuentre hasta más de 2 controversias. ¿Cómo, profe? No mienta. Chiqui, es verdad. En un texto puede que encuentres más de una controversia. 2, 3. ¿Cómo, profe? Sí. Pero de esas, una es la principal. De esas controversias que se pueden plantear, una es la principal, es la crucial, es la medular. El resto son controversias argumentales, es decir, entre argumento del texto A y argumento del texto B hay contradicción. Pero esas controversias argumentales son secundarias. Pero aquí me piden la principal. A ver, Chiqui, mándate. ¿Cuál es tu respuesta? Veo aquí efelante. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Solamente he visto un espelantito más. Espelante, esfelante, estrella. Exactamente, esa es la respuesta. A la necesidad de establecer principios que regulen la inteligencia artificial. Ujú. Texto A, ¿está a favor o en contra de esa necesidad? Texto A, ¿está a favor o en contra de esa necesidad? A favor. Texto B, texto B, texto B, en contra. Ujú. Chiqui, ¿dudas con otra alternativa? ¿Alguna alternativa que te hizo ojitos? ¿Alguna alternativa que te intentó coquetear? Dijo, mírame, quiero hacerte dudar, ¿no? Casita, ya. A la peligrosa óptica moral implicada en la creación de robots. Chiqui, cuando me preguntan por controversia, y ya les había mencionado, pero repetimos, ¿una controversia solo se relaciona con un texto o con ambos? Con ambos. Ahora, esto de peligrosa óptica moral, ¿se relaciona más con qué texto? ¿Con el texto A o el texto B? ¿Qué texto calificaría como peligrosa la visión moral, la visión ética? ¿El texto A o el texto B? El texto B. Y es el texto B quien se refiere a los robots, porque recuerden el texto B dice robots e inteligencia artificial. Entonces te pregunto, la alternativa C, no, no, pues no se relaciona con ambos textos. Y la polémica debe relacionarse con ambos textos. Por lo tanto, la alternativa C no es la respuesta, porque solo se vincula con un texto, más no con ambos textos. Chiqui, ¿me dejo entender? ¿Estamos bien? Sí, ¿por qué la respuesta no es casita? Sí, sí, sí. Pasamos al numeral 8. A ver, aquí. Mira, se está conjugando ambas tesis. Dice, principios propuestos en el texto A y texto B. Principios propuestos en el texto A y texto B. Aquí, chiqui, esto trabaja de la siguiente manera. Esto trabaja de la siguiente manera. Cuando se estén conjugando ambas tesis, ambos textos, empieza por el último texto que se menciona. Inicia por el último texto que se menciona. Texto B. ¿Qué diría el texto B? ¿Qué afirmaría el texto B respecto de lo que dice el texto A? ¿Qué afirmaría? ¿Qué diría el texto B
respecto de lo que dice el texto A. Ah, pero espérate, dice incompatibles. Entonces, recuerda que los dos criterios de incompatibilidad son por contradicción y o por tergiversación. ¿Qué negaría el texto B respecto al texto A? ¿Qué podría contradecir el texto B respecto al texto A? ¿O qué podría tergiversar el texto B respecto al texto A? Aplica ello y dime cuál es tu respuesta. Al toque, chiqui. A ver, revisa. ¿Qué idea contradictoria podría decir el texto B respecto al texto A? Por aquí me dices, dedito, a ver, vamos a ver. Estaría de acuerdo en que, ya, vamos bien, estaría de acuerdo en que la IA, vamos bien, debe centrarse en los... Chiqui, pero me está pidiendo incompatible. Y el texto A me da a entender que la IA debe responder a las necesidades del hombre. Y el texto B también dice, debemos asumir, debemos aceptar los beneficios de la IA, porque nos beneficia, nos beneficia. Entonces, chiqui, ¿eso es incompatible o eso es coincidencia? Ya, a ver, ahorita terminamos bien. ¿Eso es incompatible o eso es coincidencia? Eso es coincidencia. Exacto, Muriel. A ver, revisa, ¿cuál es tu respuesta? Avioncito, avioncito. ¿El texto B estaría de acuerdo con el texto A? No, eso es incompatible. El texto B no está de acuerdo con el texto A. Eso es incompatible. El texto B no está de acuerdo con el texto A. Arbolito. Ujú. Chiqui, ¿me dejo entender? Mira, si me estás haciendo dedito, eso es compatible, eso es coincidente. Se deduce del texto A que en las próximas décadas la inteligencia artificial, Chiqui, manda tu respuesta. Manda el toque. ¿Tienes tu respuesta, Muriel, Carla, Fabiola? Beso. Sí, excelente. Ah, muy bien. Yo pensaba que ibas a caer aquí. Yo pensaba que ibas a caer. Sí, pues podría generar inconvenientes en el ámbito laboral, porque dice reacciones sociales, pues política, social, laboral. Y aquí está el límite, ¿no? Debe priorizar al ser humano por encima de cualquier mejora técnica. Ahí está el límite. Ahí está el límite, el límite, el besito. Bien. Chiqui, ¿por qué la respuesta no puede ser enano? ¿Por qué la respuesta no puede ser enano? Porque está en el texto. Está en el texto, tal cual. En la segunda oración, nada que ver. Está literal. ¿Por qué la respuesta no puede ser avioncito? Por el verbo. El texto dice, ha de discernir. El texto indica que ya se está, que los algoritmos ya están diferenciando, que los algoritmos ya tienen autonomía. En el presente, en el presente. ¿Y qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? A futuro. Desfase temporal. Por eso se descarta. 10. Si el desarrollo de la inteligencia artificial, contrariamente a lo que señala el autor del texto B, evidenciara más daños que beneficios, entonces, este plausiblemente, tú eres el autor del texto B, tú eres el autor del texto B. Ah, ok, bien. Y tú estás en contra. Ya, ok. Sería imperioso, perdón, resultaría necesario promover una discusión moral, claro, porque si ves que hay más daños que beneficios, si ves que hay más daños que beneficios, ujú, se debe pues revisar si es que es necesario aplicar límites morales. Chiqui, cuentas correctas ya para ir terminando, porque tiene que conversar con la admin. Cuentas correctas. Al toque, cuenta. Como que cero. Ah, cero incorrectas. Ya, bien. 9 correctas. Genial. Chiqui, ¿no hay dudas? No. Bueno, Chiqui, si no hay dudas, ya nos vamos despidiendo y nos encontramos la siguiente semana. Sigue estudiando, sigue repasando con todo hasta alcanzar esa vacante.